Muy buenos días para cada uno de ustedes, mis hermanos. Feliz Santo Sábado, el Señor los bendiga. Qué alegría ver la iglesia llena. ¿Saben eso qué significa? Significa que el Espíritu Santo sigue orando, que la presencia del Señor aún sigue dando manifiesto en cada uno de nosotros. Así como el enemigo ha hecho grandes cosas a nivel mundial, Dios también hace lo suyo. Hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, quiero que volvamos a orar. Pero esta vez, acompáñenme a hacerlo de rodillas, hermanos. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. La honra y la gloria solamente sea para ti, Señor. En este momento queremos pedirte que por favor una vez más tu santa presencia nos acompañe en esta mañana para trazar tu palabra, Señor. Que el siguiente mensaje que se dará a continuación quede implementada en nuestras mentes y nuestro corazón para honra y gloria tuya, Señor. Te pedimos esta oración, Señor, para que por favor la escuches e inclines tu oído ante ella, Señor. Bendice a cada hermano presente, Señor, porque sabemos muy bien que tú mismo has hecho la obra para traerlos. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano. Vamos a reiterar otra vez el texto que nosotros leímos de introducción. Vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 4. Dice de la siguiente manera Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermano, vamos a desenglosar la Biblia. Quiero que aprovechemos estos tiempos, en especial el culto, para que profundicemos en la palabra del Señor. ¿Cuántos trajimos Biblia? ¿Para qué la trajo? Para estudiarla. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan. Entonces venimos a estudiar, hermano. Leerla cualquiera lo hace. Por eso nosotros los adventistas tenemos una doctrina diferente. Pero también tenemos que ser cautelosos con lo que vayamos a estudiar. Bien, ¿qué es el israelita o cuáles son las personas selladas que se mencionan aquí? Jesús da un pincelazo con respecto a este texto. Sin perder Apocalipsis 7, vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y el versículo 47. ¿Lo tenemos, hermanos? Juan 1:47. Dice de la siguiente manera. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero. Yo le hago la pregunta, ¿Natanael acaso no era Israel? Sabemos perfectamente que Natanael venía de dónde. Venía de ese mismo país, de Israel, Caná de Galilea. ¿Y por qué Jesús le está diciendo aquí, he aquí un verdadero? O sea, como si hubieran como falsos, ¿sí o no? Note que la Biblia es interesante, que todo debe mencionar una razón y un porqué. Pero dejemos que la misma Biblia le siga diciendo. Dice, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. No hay engaño. O sea que Jesús está diciendo que un verdadero israelita es una persona que hace la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No es el Israel que nació allá literalmente. Es una persona que hace la voluntad de Dios. Dice que no hay engaño. Ojo, hermano, con el engaño. El engaño es lo que más se propaga hoy en día. La mentira. El hablar mal contra el prójimo. Ojo, si usted quiere hacer la voluntad de Dios y usted lo hace, usted es un israelita. Dejemos que Pablo también tenía este concepto claro de que era un Israel. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, 28. Dice aquí el apóstol Pablo,
No es judío el que lo es exteriormente, note, de la carne, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es de dónde, de lo interior. Estoy leyendo Romanos 2:29. Sino que es judío lo que es del interior. Y la circuncisión es de dónde? Es del corazón. ¿De qué me servía yo ser israelita cuando todavía mi corazón estaba dónde? En el mundo. Por eso aquí Pablo está diciendo que el verdadero judío lo mismo. No es el que es de lo exterior, sino que también es de ser de un cambio interno. Pongámoslo hoy en día, hermano. Pongámoslo. Somos adventistas del séptimo día. ¿Y qué tal que Pablo diga, pero no lo somos? Es fácil venir a la iglesia. Es fácil saber que venimos a la iglesia con la Biblia en la mano, con la cartilla de escuela sabática y venir a la iglesia sin que nadie nos moleste. Pero seremos los mismos cuando llegue la crisis. Seguiremos siendo adventistas del séptimo día. Porque note que el cambio de dónde debe ser del pueblo de Israel. ¿De dónde? Del corazón. Así es. La circuncisión primero es interna. Bueno, vamos a devolvernos con el tema de Apocalipsis 7. No nos vamos a desviar del tema. Apocalipsis 7 otra vez. Se mencionan ahí el tema de las 12 tribus de Israel. ¿Sí o no, hermanos? Porque yo hice que leyéramos todas las 12 tribus. Porque alguien se puede preguntar, ¿por qué el hermano hizo para que leyera todas las tribus? ¿Saben que la Biblia menciona un dato interesante, hermano? 12 por 12, 144 están las 12 tribus exactas. Pero ¿cuántos captaron que aquí falta una tribu? Note, falta una tribu. ¿Cuál es la tribu que falta? Leamos otra vez Apocalipsis 7 y versículo 4. Versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. Está Judá. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Cuál es la tribu que faltó? La tribu de Dan. Interesante. ¿Será que a Juan se le olvidó? Porque noten que no se menciona. Si no se menciona es porque algo pasó con esta tribu. Y note que estamos hablando en el contexto de los 144,000, o sea, de la generación que va a representar al remanente del tiempo del fin, como adventistas que nosotros sabemos eso. ¿Qué pasó con la tribu de Dan? Para eso tenemos que ver la genealogía del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que le aconteció a este personaje, a esta tribu? Vamos a Génesis capítulo 30. ¿Qué fue lo que aconteció con este personaje? Génesis capítulo 30. Y veamos el versículo 5, hermanos. ¿Tenemos todos el texto bíblico? Génesis capítulo 30, versículo 5. Amén. Dice, Bilha concibió y dio a luz a un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Si usted lee completo con anterioridad lo que es Génesis 29 y el capítulo 30, usted se va a dar de cuenta que aquí se da la relación y la genealogía de las 12 tribus de Israel. Y Dan fue el quinto hijo, fue el número 5. Y yo le quiero dar un consejo como hermanos aquí entre que somos, hermanos. Si a usted le gusta estudiar la Biblia, siempre vea el texto original, no se acople al español. ¿Cómo así? La Biblia, en este caso Génesis, lo que es el Pentateuco, fue escrito en hebreo. Usted mira la palabra, ¿qué significa Dan en el hebreo? Yo traduje esta palabra en el hebreo y se traduce como juez. Dan
juez. No, no traduce justicia y vamos a ver más adelante el por qué. También dice que Dan es el que juzgó, también traduce así en el hebreo. Yo porque les digo que es importante acoplarse al hebreo. ¿Sabe que hay ateos que también estudian la Biblia? Le pueden decir a usted, hermano, la Biblia se contradice. Muéstrame el texto bíblico, le muestra Génesis 6:6. ¿Qué dice el texto? Y se arrepintió Jehová de haber creado. Yo pregunto, ¿Jehová se arrepiente? ¿Y cómo podemos responder a un ateo, hermano? Porque el texto original no dice que se arrepintió. En el hebreo dice que se lamentó de haber creado al hombre, que es diferente. O sea, le duele por la maldad que ha hecho el ser humano, pero no significa que Dios se arrepiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo mismo pasa aquí en Génesis 30. La palabra Dan significa que él juzgó. Ahora, el significado de Dan, note que tiene un significado interesante sobre el tema de juez, sobre el tema de juzgar a alguien. O sea, quiere decir que cuando usted vaya a tener un hijo o una hija, sepa el nombre que le va a colocar a ese niño. Porque hasta los significados y los nombres tienen que ver con la característica o la personalidad del ser humano. La pregunta es, hermano, si Dan tenía la característica de juzgar, note este hecho tan interesante. ¿Es pecado juzgar, sí o no? Escucho algunos que dicen que sí y otros dicen que no. Hermanos, vamos a ver que la respuesta es depende. La respuesta es depende. Mire lo que dice el libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. ¿Qué dice Jesús con respecto a juzgar? Mateo capítulo 7 y el versículo 1 dice Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que os medís, se os medirá. O sea, Cristo está diciendo acá, listo, es verdad, es cierto tener parte de que es malo juzgar, pero ¿en qué contexto Jesús lo habla? El contexto quiere decir, o sea, los siguientes versículos que le siguen. Mire lo que dice el versículo 3. Mire, Jesús dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en dónde? En tu propio ojo. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Que usted no tiene criterio para poder corregir a otra persona si usted también hace lo mismo. Complicado. Hermano, no hay que fumar. Ah, pero usted también lo hace. Ah, pongámosla más difícil, como adventistas. Hermano, hay que guardar el sábado y usted no viene en la tarde. Digamos la realidad, hermano. Hermano, el séptimo día es el día del Señor. Hay que guardarlo a la puesta del sol, cuando se vaya a ocultar. Y muchas veces los adventistas aún recibiendo dinero. A eso es que Cristo se refiere. ¿Cómo te atreves a corregir a alguien o juzgar cuando uno no tiene el criterio para poder hacerlo? ¿Me estoy haciendo explicar? Mire lo que dice el versículo 4, 7:4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Note, o sea, usted tiene el problema y cómo va a corregir a otro hermano si es de lo mismo. Y Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, que si usted quiere corregir a alguien, estamos hablando de la humildad en Cristo. Si usted quiere corregir a una persona, usted debe tener el criterio de hacerlo. ¿Sabe? Yo les quiero poner una ilustración aquí interesante. Yo presté servicio militar. Cuando un superior le dice a usted, hágase 22 de pecho, uno por obediencia tiene que hacerlas, no puede refutar. El que prestó servicio sabe muy bien que es verdad, ¿sí o no? Pero que la persona que me mandó a voltear a mí, él no es capaz de hacerse las 22 de pecho, eso es una falta de criterio. Porque él me está poniendo a hacer algo que ni él puede hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Lo mismo pasa con este tema. Dice Cristo, ¿cómo dirás a tu hermano que déjame sacar la paja de tu ojo? O sea, ¿cómo puedo ayudar a alguien si yo también tengo el mismo error?
Por eso Cristo dice, enfoquémonos primero en nosotros, en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿es pecado juzgar? Depende, es la respuesta. Depende de con qué intención usted lo va a hacer con el hermano y cómo lo corrige, hermano. Mire lo que dice Juan capítulo 7. Vamos a San Juan. San Juan capítulo 7, versículo 24. ¿Lo tenemos? San Juan 7, 24, hermano. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad. Note, ¿pero con qué? Con justo juicio. Ah, sí se puede, pero con corrección correcta, hermano. A eso se refiere. Ahora, volvamos al punto de Dan. Ese es el tema que estamos tocando acá. Dan, ¿sí o no? Dan no se encuentra entre los 144,000, que es el contexto de Apocalipsis 7. ¿Por qué no? Si su nombre dice juzgar, ¿sí o no? En el hebreo significa él es juez. La pregunta es, si hay dos maneras de juzgar, note, el juzgar por la obra del enemigo, o sea, cuando usted no lo hace por criterio propio, y el juicio que usted lo hace a través de la palabra de Dios, cuando usted corrige a un hermano con amor y cuando usted tiene el criterio de hacerlo. La pregunta es, Dan, ¿con qué medio juzgaba? Dan. Vamos a ver que en la Biblia Dan juzgaba por el medio que utilizaba el diablo. No lo digo yo. Mire lo que dice Génesis capítulo 49. Vamos allá. Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, versículo 16. Dice, Dan juzgará ¿a quién? Como una de las tribus de Israel. Ahora, veamos cómo corrige Dan a su pueblo, si de manera justa, como vimos en Mateo, o no. Versículo 17. Será Dan como serpiente, junto al camino, víbora, junto a la senda, que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Cómo se compara Dan, perdón, como una serpiente? Yo le hago la pregunta, la serpiente según la Biblia, ¿a quién simboliza? A Satanás, ¿cierto que sí? Apocalipsis 12, 19. O sea que Dan estaba hablando mal de su propia tribu, por eso es que lo compara con una serpiente, porque cuando una serpiente va y muerde el talón de un caballo, ¿qué pasa con el caballo? Pierde el equilibrio. ¿Y qué pasa con el jinete? El que lo monta se cae. Eso significa que son aquellas personas que hablan mal de otras a sus espaldas, así como la serpiente lo hace con el caballo. Tremendo. ¿Cuántos de nosotros podemos juzgar de una manera inequívoca como lo hacía Dan? ¿Sabe que cuando yo estaba estudiando esto se me vino otro personaje a la mente? ¿Saben quién? Otro nombre que comienza por Dan, pero termina diferente. Daniel. Daniel. Y yo traduje la palabra Daniel en el hebreo. ¿Y sabe cómo dice la palabra Daniel en el hebreo? Dice Daniel, que significa Dios es mi juez. O sea que no es lo mismo el significado de Daniel a Dan, porque Dan se está haciendo una referencia de que está juzgando, pero por cuenta propia, no porque Dios lo hace. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que Daniel, cuando corregía a un hermano, Daniel sí lo hacía con criterio propio, él sí tenía el derecho porque él daba el ejemplo. Por eso el mismo nombre lo dice, que en el hebreo significa Dios es mi juez y juez de Dios, dice así en el hebreo. Entonces, cuidado con los nombres que usted le coloca a sus niños, ¿listo? El próximo bebé que salgan, ya saben. Entonces, vamos a leer otro texto con referencia a Dan. Vamos al Salmo 140. Salmos capítulo 140. Salmo 143. ¿Cómo son las personas como Dan? Vamos a ver cómo son. ¿Cómo es esta tribu? Dice, Salmo 143. Aguzan su lengua como una ¿qué? Veneno de víbora hay debajo de sus labios.
O sea que cuando la tribu de Dan hablaba mal del prójimo, note que la Biblia se le compara con una serpiente, bota veneno. Interesante. ¿Sabe qué es lo curioso de todo esto, hermano? Vamos a responder la pregunta que vinimos desde el principio de Apocalipsis. ¿Por qué Dan no está? Si ustedes ya van entendiendo el estudio, ustedes se van a dar de cuenta que por lógica, porque ya Dan no va a estar. Mire que la Biblia dice que Dan ya no está porque era de lengua mortífera, o sea, hablaba mal del prójimo. Esta tribu, por eso es que no aparece en Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer eso. Salmos 101. Vamos al Salmo 101. Salmos capítulo 101, versículo 5. Una profecía compacta a los impíos. Mire lo que dice. Salmos 101, versículo 5 dice: al que solapadamente, ¿qué significa solapado? Como solapado significa como hablar a espaldas, como en lo secreto. Dice, al que solapadamente difama a su prójimo, que dice, yo lo destruiré. Por eso es que no está acá en Apocalipsis 7, hermano. Lo que hace el chisme, lo que hace inventar de otra persona o hablar mal de otra persona. ¿Sabe que la historia se va a repetir? La Biblia dice que lo que aconteció anteriormente se va a repetir en el futuro. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Eclesiastés capítulo 1. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Leamos el texto con cuidado, hermano, para que no se vaya a perder. Eclesiastés 1:9. Mire cómo dice el texto. ¿Qué es lo que fue? Note, el pasado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que fue? O sea, lo de Dan. Lo mismo que será. Se repite. O sea que aún en la iglesia adventista van a haber danitas. No nos jactemos porque somos la iglesia verdadera. Porque a veces para eso sí somos buenos, hermano. Somos la iglesia verdadera, tenemos la mayor luz que los evangélicos, que los católicos. ¿Y de qué nos sirve tener tanta luz si seguimos hablando mal del de afuera? ¿Sabe qué dice el de afuera? Bueno, ustedes son la iglesia verdadera, pero ¿de qué les sirve si entre ustedes mismos se hablan mal? Duro. La historia se repite. Sigue diciendo, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. Note, siempre la historia se va a repetir. Otro texto, Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15 dice, lo que antes fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo pasado. O sea, vuelve a mencionar el principio de que la historia se repite. ¿Quiénes son los que van a habitar entonces en la morada de Dios? Porque hay un hermano puede pensar, bueno, ¿qué tiene de malo decir mentiras? ¿Qué tiene de malo probablemente juzgar aunque yo esté mal? ¿Sabe que uno puede pensar así? Pues obviamente por naturaleza humana. Pero vamos a ver según la Biblia quién va a habitar en el cielo. Salmos capítulo 15. Salmos 15. Ustedes sabían, hermanos, que el Salmo capítulo 15, la iglesia adventista lo denomina como el Salmo de los 144,000. ¿Sí sabían eso? Se denomina el Salmo de los 144,000. ¿Por qué? Miren lo que dice el Salmo. Versículo 1, Salmos 15:1 dice, Jehová, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad, ¿en dónde? Note, el corazón otra vez juega ahí. Versículo 3, el que no calumnia con su lengua, note, el que no es una serpiente, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Quién es el que va a habitar en la morada del Señor? El que no calumnia contra su prójimo. Hermano, si usted lo hace, eso ya es conciencia de cada quien. Si usted lo hace, dígale eso al Señor en su oración personal.
Porque saben que cuando una persona juzga a espaldas de otra, en vez de corregirlos, ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Cuál es la mejor manera de corregir a un hermano? Vaya y hable personalmente con él. Recuerda la carta a Santiago: confesaos vuestras ofensas los unos a otros. No dice, bueno, cada quien por su lado y claro, como usted está para cada quien por su lado, ¿usted qué hace? Ese hermano me cae mal, no sé. Y no le ha hecho nada y ya le cae mal. Entonces, Dios mío, ayúdeme. Yo sé que esto está mal, el hermano me cae mal, ¿por qué? No sé, pero ayúdeme. ¿A cuántos no nos ha pasado de esa manera? No, ni lo conocemos y nos cae mal. Ojo que el enemigo trabaja por el corazón, hermano. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, Jeremías 17:9, ¿recuerdan? ¿Quién es el único que conoce el corazón según la Biblia? Ni siquiera nosotros mismos. Yo Jehová, dice el versículo 10 de Jeremías 17, yo Jehová escudriño la mente y el corazón. Ahora, quiero que prestemos atención a lo siguiente, hermano. Vamos a Apocalipsis 14 en el contexto de los 144,000 otra vez. Apocalipsis capítulo 14. Aquí vamos a hablar del tema de los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Aquí para que probablemente no sepa. Representa el remanente final del tiempo del fin. O sea, es un grupo de hijos de Dios que van a dejar el pecado atrás, van a vencer toda clase de maldad y se van a dirigir a la voluntad de Dios en este mundo malo y perverso. Esos son los 144,000. Miren lo que dice el versículo 5 respecto a ellos. Apocalipsis 14:5 dice: en sus bocas no fallada mentira, pues como son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, hermanos, hay que decirlo. Yo no quisiera decir esto, hermano, pero presten la atención. ¿Saben que en la iglesia adventista se está infiltrando una doctrina que se llama el pecado original? ¿De qué trata el pecado original? Eso viene de la iglesia católica. El que fue católico sabe perfectamente que la doctrina viene de allá. La doctrina católica enseña de que usted nace pecador y por eso usted se tiene que bautizar de bebé, según ellos, obviamente la doctrina de ellos. Y que por estado, entonces nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga por segunda vez. Escúcheme, eso es satánico. La Biblia dice que cuando Cristo venga por segunda vez, ¿cómo va a estar el pueblo? Sin mancha delante del trono de Dios. Veamos otro ejemplo, Efesios capítulo 5, referencia a los 144,000. Efesios capítulo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Efesios capítulo 5 y el versículo 27. Entonces, dice de la siguiente manera, Efesios 5, 27. Vamos a leerlo mejor desde el 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera como santa y sin mancha. Yo le hago la pregunta, ¿es posible vencer el pecado? Sí. Amén. El texto en Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos vencer. Exactamente, con el Espíritu Santo lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo es eso que la doctrina del pecado original? Hermano, vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Cuidado con eso. Sí se puede vencer el pecado, hermano. Ay, es que es difícil. Hermano, el diablo me obligó. Los amigos, hermano, siempre la elección va a ser un acto voluntario por nosotros. El diablo no nos va a obligar. Siempre el acto va a ser por una decisión nuestra. Por eso Cristo fue nuestro ejemplo. Por eso Él se humanizó para que venciera el pecado, hermano. Note, el tema de los 144,000. Ahora, ¿quién
fue el primer danita según la Biblia? El primer Dan. Estamos hablando de Dan, el que habla mal del otro, el que chismosea. ¿Quién? ¿Quién fue? No, había alguien antes. Satanás. Veamos lo que dice Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, 16. Ezequiel capítulo 28, 16 dice la palabra del Señor. Aquí está hablando de Lucifer, dice. Ezequiel 28, 16. ¿Lo encontramos? Sí, Ezequiel 28, 16. Dice, a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de ¿qué? De inequidad y pecaste. Yo le hago la pregunta, mentista. Concéntrese. Si Satanás dice que pecó, note, dice que hubo un trato, ¿sí o no? Un trato, dice, un trato comercial. Yo para hacer un trato con alguien o para ver un trato, ¿cuántas personas deben haber? Dos por lo menos, ¿sí o no? O sea que Satanás tenía un diálogo con alguien. ¿Para qué? Para pecar, ¿sí o no? ¿Qué era lo que Satanás hacía? ¿Qué era lo que él decía? Sigamos leyendo el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales, no te trato, profanaste tu santuario. Otra vez se menciona la palabra trato. Todos conocemos la historia. ¿Qué fue lo que Satanás hizo a Dios? Hablar mal de él, ¿no? Según la Biblia, ¿cuántos ángeles hay? Según la Biblia. ¿Recuerdan Daniel 7, el juicio? Hay millones de millones y millares de millares. ¿Sí recuerdan ese texto, Daniel 7? O sea que cuando Satanás se arrastró a una tercera parte, ¿recuerdan? Arrastró la tercera parte del cielo, quiere decir que lo hizo a punta de ¿qué? De la lengua. Exacto. Como decimos hoy en día, de la labia. Convencerlos. Hermano, no me gustó la predicación de ese hermano, habló muy fuerte hoy. Podemos venir aquí cantando, hermano, y en la casa ya están diciendo cosas de lo contrario. Uy, no sé, se vino muy mal vestida esa hermana. No sé por qué. Dígame algo, ¿usted qué gana con criticar a alguien? ¿Le van a pagar por eso? Es más, la persona que lo escucha le va a decir, uy, lo felicito. Hermano, criticar a alguien no sirve de nada. Usted lo que hace es matar la moral a otro hermano. Si usted, como lo vimos, si usted quiere corregir a una persona, hágalo en privado y con la humildad de Cristo, cómo se corrige a través de la Santa Biblia, hermano. No se ponga a hablar a espaldas de esa persona, porque note que, con todo respeto, ahí nosotros iríamos a ocupar el puesto de Dan. Y Dan no está en Apocalipsis 7. ¿Me estoy entendiendo a lo que quiero llegar? El mensaje, Apocalipsis 7. Bien, Ezequiel 28, Satanás es comparado con un rey. ¿Qué rey es? Vamos a leer el versículo 1. Ezequiel 28:1 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al gobernante de ¿quién? De Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Tu corazón se ensorbeció. Note, ¿a quién le está diciendo? Al rey de Tiro, ¿sí o no? O sea, lo mismo que Satanás. Satanás se enaltece. Sigue diciendo, se enormeció y dijiste, yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Note lo que decía este rey, yo soy Dios, yo soy el que voy a gobernar. El mismo pensamiento que Lucifer, ¿sí o no? ¿Qué era lo que decía Lucifer? ¿Recuerdan? Yo levantaré mi trono a los lados del norte. ¿Recuerdan Isaías 14:12? Dice, sigue diciendo, versículo 4, Ezequiel 28:4. Con tu sabiduría y prudencia has adquirido riquezas, has acumulado oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus tratos comerciales. O sea que el rey de Tiro también utilizaba la lengua ¿para qué? Para tener poder, para tener plata. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace la lengua? El diablo, ¿qué utilizó en el Edén para convencer a Eva? La lengua.
a una serpiente, no, utilizó una serpiente para convencerla, lo que hace la lengua. ¿Qué es lo que hizo el rey de Tiro también para tener tanto poder, hermano? ¿Usted cómo hace para tener tanto poder? Bueno, cuando el diablo lo usa a uno como el rey de Tiro, usted tiene que poder. ¿Sabe que los reggaetoneros, yo me voy a meter aquí en un lado difícil? ¿Sabe que los reggaetoneros como Bad Bunny, que Daddy Yankee, Don Omar, todos ellos, hermano, cómo es que llegaron a la fama? ¿Saben cómo? ¿Sabe con qué usted lo puede ver? Las confesiones de ellos mismos. Ellos dicen, sencillamente le vendí el alma, según ellos, porque eso es mentira, ¿no? Le vendí el alma al diablo. O sea, con decir unas palabras, trato hecho y tenga. Firma puesta y ya tiene plata, ya tiene fama. Obviamente sabemos que a la luz de la Biblia no es que le vendieron el alma. La Biblia dice que todas las almas son ¿de quién? De Dios. El diablo le hace creer que el alma fue vendida. Lo que le vendieron fue su personalidad, su mente. Lo que hace la música, hermano. ¿Saben que nosotros podemos ser cristianos y aún la música nos puede hipnotizar? Note la lengua, como el diablo la puede usar para hipnotizar aún al pueblo adventista. ¿Recuerdan el caso de Nabucodonosor? Cuando oigan el sonido de la bocina, del tamboril, note, música, dice, se postren ante la estatua de Nabucodonosor. Note, la lengua se utiliza. La lengua tiene poder. ¿Qué contrato será lo que Satanás vendía? Ezequiel capítulo 22, vamos más atrás. Ezequiel capítulo 22, versículo 9. Dice el texto bíblico, Ezequiel 22, 9 dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre. En ti comieron sobre los montes y en medio de ti hicieron perversidades. Note, si ve que en el mismo libro de Ezequiel se menciona la calumnia, el hablar mal contra el prójimo. O sea que Lucifer, ¿qué era lo que vendía en el cielo? Calumnia, hablar mal de Dios. Esto en teología se le conoce como el contexto mayor, hermano. ¿Qué es el contexto mayor? El contexto mayor es que dice un texto bíblico en otros capítulos de la Biblia. Y si ve que aquí habla de la calumnia, Satanás le puede haber dicho a los ángeles, ¿para qué seguir a Dios? Mire, eso es una ley, eso no nos hace libres. ¿Sabe que cuando Satanás tentó a Eva, el espíritu de profecía, hermanos, se me viene eso a la mente, aquí no lo tengo. Satanás le dice a Eva, le dice, Eva, en ningún momento Dios te dijo que puedas tocar del árbol, en ningún momento le dijo. Y dígame, ¿tenía razón? Claro. Dijo que no lo toques, dijo que no lo tomaras, o sea, que no lo arranques. No lo dijo que no lo podía tomar. Mire lo que me ha hecho esta fruta, le dice el diablo. Mire lo que me ha hecho la fruta. Yo puedo hablar. Cuanto más tú, que eres un humano y hablas. O sea, que sería como Dios. Y recuerdan el texto en la Biblia, seréis como Dios. Lo que hace el enemigo, utilizar la lengua. Ahora, vamos a Levítico 16. Levítico 19, capítulo 19. Levítico 19, 16. Levítico 19, 16 dice, Levítico 19, 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Así como el Salmo 15, hermanos, miren lo que les voy a decir, así como el Salmo capítulo 15, había un capítulo especialmente para los 144,000, hay también un capítulo especial para los danitas. ¿Quién me puede decir qué capítulo es? Así como hay un texto de los 144,000, hay un texto de los danitas. ¿Qué texto es? ¿Qué capítulo es? Es muy común entre nosotros al estudiarlo. Vamos a leer Santiago capítulo 3. Ese es el capítulo de los danitas. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Dice, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, ¿es una persona?
¿Recuerdan el caso de Job, que no pecó ni con sus labios? Dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierne quiere. El que las gobierna quiere. Así también la lengua, mire, así también la lengua es un miembro pequeño, hermano, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación. O sea que usted con la lengua usted puede afectar al prójimo, lo que está diciendo acá. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno que, o sea, como la serpiente, ¿no? Con ella bendecimos a Dios. Bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, termina eso. Noten, ¿sí ve? El capítulo habla solamente de la lengua, o sea, va apuntado a los danitas, a la tribu de Dan. Por eso fue que fue destruida estos hermanos. Tristemente, nosotros no podemos estar ahí. Reflexionemos. Si teníamos la costumbre de hablar mal contra el prójimo, hermano, hable con él o con ella. Y les voy a decir algo. ¿Saben que el espíritu de profecía enseña de que, ¿saben dónde más se utiliza mucho la lengua para dañar la reputación de un hermano? Yo lo voy a decir, lo hice San hermanos, todos esos textos se me vienen aquí, ¿sabes? Yo lo grabé y yo les voy a pasar el video y les voy a pasar las citas para que ustedes también lo lean. Todo eso se me viene a la mente. El espíritu de profecía dice que aún en las juntas de iglesia, la mayoría, no dice todas, juntas de iglesia, la mayoría, el enemigo utiliza las juntas para hablar mal de una persona. Y aquí yo no estoy criticando a ningún hermano, porque yo no conozco a nadie de acá. Yo no conozco a nadie, yo no sé quién es de la junta, no, para decir, es que ya está hablando mal del hermano. No. El espíritu profesional lo recalca. Y es más, hermanos, yo estuve en la junta de iglesia, yo también tengo cargos en mi iglesia. También tengo responsabilidades en mi iglesia de donde yo vengo, yo soy de Niciel. Y entonces, cuando se recalca el pecado, hermanos, hay que hablarlo, ¿sí o no? O vamos a hacer como Dan, no, seguir hablando mal del prójimo. Hermanos, ¿usted quiere ser un 144,000? Lo pensamos mucho, ¿no? Porque es difícil dominar la lengua, como dice Santiago, ¿verdad? Jesús aclara este asunto. Vamos a Mateo otra vez, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 y el versículo 37. Dice Jesús, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Duro, hermano. Somos adventistas, podemos hacer adventistas del séptimo día, pero podemos aún seguir criticando al hermano que está fuera, hermano, todavía. Por eso cada día tenemos que tener una comunión personal con nuestro Señor, hermano. ¿Qué es lo que dice Cristo? Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y él ¿sabe cómo dice en el griego, hermano? Lo mismo. Búsquense un léxico griego y mire, en el griego dice, yo estoy a la puerta de tu corazón, dice el texto original. Yo estoy a la puerta de tu corazón. O sea, si Cristo está llamando, es porque ¿dónde está? Está afuera de nuestras vidas. Porque por eso dice, toca. Y dice, si alguno oye mi voz, o sea que hay que saberlo reconocer. Porque es muy cierto, hermanos, no todo el que se para aquí al púlpito, hermanos, no hay que creerle, hay que verificarlo por nosotros mismos.
Por eso es uno de los motivos por el cual a mí me gusta grabar. Porque se exalta la doctrina adventista aún para las iglesias de afuera, hermano. ¿Sabe que cuando un evangélico, un testigo de Jehová, un mormón, un católico, escucha la doctrina adventista, queda impactado de nuestra doctrina? Cuando ya van a sus iglesias, ya no le sienten sabor. ¿Por qué? Porque estudiaron el santuario. ¿Cuántos de aquí estudian el santuario, por ejemplo? No vayan a levantar la mano, no, eso es personal. La gente queda impactada cuando, hermano, ¿qué es eso de los 144,000? ¿Qué es lo que creen los evangélicos? El rapto secreto. ¿Sí o no? Nosotros como adventistas tenemos una misión, hermanos, y comenzamos primero por la iglesia. Comencemos en no criticar al hermano. Porque así como nosotros no hemos sido restaurados, es por eso que la tarde ya nos cuesta venir. Ay, hermano, no quiero hacer la obra misionera. Pregúntele a los hermanos, vamos a hacer la visita a tal hermano. ¿Cuántos vienen? Contados. Ya creen que el sábado solamente es santo en la mañana y en la tarde ya no viene. Es la triste realidad. Hermano, ¿por qué no vengo en la tarde? No, hermano, es que la sociedad de jóvenes es más aburrida. No te critica. Es que no es lo mismo que el culto, o no es lo mismo que la clase de esta mañana, hermano. Se estudia la Biblia, no te critica. Hermano, va a predicar hoy el hermano tal. No. Se predica aburrido. ¿Para qué? No te critica. Sabe que usted tiene que aceptar la palabra de Dios. Aquí usted va a ver es la palabra, usted no va a ver al hermano. Salomón dice en Eclesiastés 5:1, cuando vayas a la casa de Jehová, ve más y acércate, ¿para qué? Para oír. No dice que para ver al hermano en qué se equivoca en la predicación. A ver cómo viene vestida mal la hermana. Dice, acércate para escuchar. Ya para casi ir acabando, hermano. Satanás, ¿qué utilizará en el tiempo del fin para gobernar el mundo? ¿Qué utilizará? ¿Qué creen? ¿La violencia? No, la va a utilizar, pero más adelante. ¿Qué va a utilizar de primera? ¿Qué es lo que estamos hablando? La lengua. Va a utilizar la lengua. Miren lo que dice Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16:13. Dice, vi salir de la boca del dragón. ¿De dónde salió? De la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué va a utilizar Satanás? La lengua. Hagamos un resumen acá. ¿Qué representan los 3 poderes? Repasemos. ¿Quién es la bestia, hermano? Digámoslo con libertad, hay que decirlo. Cuando el Papa nos gobierne, ahí sí nos mande a silenciar, ahí sí ya no podemos decirlo. ¿Quién es la bestia del Apocalipsis? El sistema papal, ¿sí? La doctrina, el sistema, no las personas. La doctrina, la enseñanza. ¿Quién es el falso profeta? ¿Quién es el falso profeta, hermanos? ¿Sí ve que tenemos que estudiar? El espíritu de profecía dice, y aún con la Biblia, el falso profeta representa las iglesias apóstatas, representa a los evangélicos que se van a unir y aún los adventistas que se van a unir al tiempo de la ley dominical. ¿Y qué representa el último? El dragón. Bueno, ese fue el primero que mencionó. ¿El dragón quién representa? Bueno, representa a Satanás, sí, pero también el dragón es símbolo de la política. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Satanás utilizó al faraón para perseguir al pueblo de Dios? ¿Qué poder era? ¿Político o religioso? Político. Ese era político. ¿Estados Unidos es qué? ¿Político o religioso? Rey político, exactamente. ¿Y recuerdan la profecía? Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. ¿Sí ve?
el dragón es símbolo también de los poderes políticos. Entonces, ojo con la lengua, hermano. Este era el tema que yo quería compartirles en esta mañana, porque el tema de la lengua es lo más difícil como, aún como cristianos y aún conociendo la grande verdad. Mire lo que dice el espíritu de profecía con respecto a este tema. Si usted lo quiere anotar ahí, hermano. Dice, joya los testimonios de Dios en este tiempo. Vamos a ver quiénes son. Son los que excusan virtualmente los hierros entre el profeso pueblo de Dios. ¿Acaso son aquellos que murmuran? Dice, son aquellos que murmuran en su corazón contra los que quisieran reprender el pecado. ¿Sabe cómo es que a veces los adventistas, hermanos, los que quieren defender la verdad presente, ¿sabe muchas veces cómo se nos dice? Dígame si no, hermanos, disidentes, fanáticos. Hermano, lo que importa es el amor. ¿Saben que la iglesia adventista allá en Estados Unidos se invitó a Lily Goodman? ¿Cuántos conocen a esa cantante? Lily Goodman, ¿no la conocen? Una cantante popular, creo que es de pop, yo creo, pop rock. ¿Y sabe qué dijo el presidente de la asociación de allá de Estados Unidos? Hermano, eso está publicado en la página de la iglesia adventista. El pastor dijo, no me acuerdo el nombre, dijo, no importa las doctrinas, hay que estar unidos en el amor. Note, lo mismo que dice el papado. Note que la lengua. Hermano, lo importante es amarnos los unos por los otros. ¿Cómo utilizan la Biblia para justificar el error? Sigue diciendo Elena White. Ellos no consiguen el consejo de Dios, pero, dice Elena White, a menos de que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de Dios. ¿Qué dice? Nunca. Nótese esto con cuidado, dice Elena White. Los que reciban la marca pura de la verdad desarrollarán por el Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, que son las personas que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones de la iglesia. ¿Quiénes son los que van a recibir el sello de Dios? El que ora por las abominaciones de la iglesia, o sea, ora por el hermano. Pongámoslo aquí, que es lo que estamos estudiando. No lo anda criticando. Ay, Dios mío, yo sé, me cae mal, pero ayúdame a no sentir ese rencor contra el hermano. ¿Sabe qué es lo que hacen muchos hermanos? Me voy de la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. Y sabe que, aunque pueda que tenga razón, no es excusa para irse de la iglesia. ¿O acaso ustedes no creen que la iglesia adventista fue fundada por Dios? La iglesia adventista fue fundada por nuestro Dios. Entonces, ¿para qué salirnos si está la iglesia del Señor? Por eso, hermano, siga viniendo a la iglesia unidos en Cristo. Siga congregándose, siga aprendiendo de la palabra, siga meditando en ella. Pregunte cuando no entienda, hermano. A veces por preguntar no sabemos y se nos escapa detalles de la Biblia. Dice otro texto, la voz, su educación y su uso correcto, página 160, párrafo 1, dice: el hombre verdaderamente convertido no siente inclinación a pensar o a hablar de las faltas de los demás. Sus labios están santificados y como testigo de Dios testificará de la gracia de Cristo que ha transformado su corazón. Solamente entrarán en el cielo aquellos que hayan vencido la tentación de pensar mal o de hablar mal de otra persona. ¿Quiénes son los que van a entrar al cielo? Los que venzan la tentación de pensar y aún hablar mal del prójimo. Hermanos, espero que el estudio le haya sido de gran bendición. ¿Sí entendieron por qué Dan no está entre los 144,000, entre Apocalipsis 7, sí? Hermanos, que el Señor los bendiga, sigan viniendo a la congregación, sigan asistiendo, que cada sábado sea una delicia para honra y gloria del Señor. Pongámonos de rodillas para orar, hermanos. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por este mensaje que nos has dado en esta mañana, Señor. Porque fue un mensaje de edificación, Padre.
donde probablemente nosotros, Señor, hemos todavía cometiendo esta clase de pecados, Señor, ante ti, ante probablemente al frente de tu iglesia, Señor. Pero en este momento que nos has molestado, que nos has dado este mensaje, ayuda a tu iglesia, Señor, a que tu Espíritu Santo toque los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para que por favor con tu divina presencia podamos dejar ese pecado, Señor. El mismo pecado que Dan cometió. No queremos hablar mal del prójimo, no queremos decir cosas en contra de él o en contra de ella, que aunque puedan que sean ciertas, Señor, danos la fortaleza para no volverlo a hacer. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón, para así, Señor, poder santificarte aún en nuestros labios, Padre. Por eso quédate con nosotros, quédate con tus hijos, Señor. Haz la obra que tienes que hacer, Padre, porque queremos hacer tu santa y divina voluntad, Señor. Quédate con nosotros, te lo agradezco y te lo pido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.